7:28, estamos en vivo. Ya nos espera Soeder El Zucaría, que está del otro lado, pero antes tenemos una entrevista con el economista Miguel Ponce, Santiago. Así es, a quien saludamos ya, coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de UCR y director del Centro de Estudios del Comercio Exterior del siglo XXI. Miguel, ¿cómo va? Buenas noches. Alegría estar con ustedes de nuevo, Bueno, gracias, Miguel. Bueno, estamos en medio de una coyuntura complicada en cuanto a... se aprobó el acuerdo con el fondo gracias a los votos de la oposición. Esto le dio alguna demostración de consenso político al gobierno hacia afuera, pero a la vez hacia adentro ha abierto otros frentes con la industria, con el campo. Parece querer, juntar dinero de alguna manera, parar la inflación con cuestiones micro. ¿Cuál es el análisis que hace hoy de la coyuntura, Miguel? Bueno, primero hoy es un día importante, ¿no es cierto? Tenemos 3 o 4 novedades, yo diría, de la tarde, que son sumamente tranquilizadoras, achican la incertidumbre en este marco tan difícil que ustedes hacían referencia. El primero es que se logró un acuerdo con el Club de París para prorrogar hasta fin de mes lo que tenía que vencer ahora y se hace coincidir esta prórroga con el plazo en que finaliza el tema del acuerdo con el fondo. Por otro lado, ha habido una comunicación muy importante esta tarde entre el presidente de la Nación en Olivos, el ministro de Economía en la residencia del embajador argentino en París y Kristalina Georgieva, donde prácticamente Kristalina Georgieva le confirma que el día viernes, pese a que hay algún tipo de resistencias, el board aprobaría la carta de intención, ¿no es cierto? Y a partir de ahí debiera tranquilizarse este tema. Los mercados lo han visto así, por eso inclusive el dólar blue ha bajado, han subido el riesgo país también ha bajado, es decir, hay una sensación de que, bueno, algunas de estas cosas externas comienzan a arreglarse. Por otro lado, el gobierno ha logrado en el día de hoy, yo no sé si esto va a tener efecto práctico eficiente, porque el presidente cometió, a mi juicio, un error al anunciar esto de la economía de guerra, o mejor dicho, la guerra contra la inflación, ¿cierto? Que hizo que rápidamente los formadores de precios salieran a actualizar las listas de precios, pese a que una semana antes algunos de ellos también habían aumentado. Con lo cual, ahora el gobierno hoy habría conseguido retrotraer los precios al 10 de marzo y algunos dicen a fines de abril. Vamos a ver qué nivel de eficiencia tiene esto, porque los antecedentes previos no son positivos. Digo, el gobierno está sin poder para controlar precios cuidados o precios máximos, o hacer el tipo, ustedes recuerdan aquellas imágenes de la cámpora visitando los supermercados y controlando los precios, o un ministro como Trota saliendo en aquel momento también a hacer los controles. Bueno, yo soy un convencido de que operar sobre la micro no resuelve los problemas de la macro. Y acá el problema de la macro es una inflación que claramente está desbocada y que el mes que viene va a estar por arriba de febrero, que debió haber sido bajo. Y hemos conocido índices mayoristas, y esos índices mayoristas están indicando que marzo va a venir fuertemente por arriba de las expectativas o de lo que yo creo desearía el gobierno, a lo cual, ¿por qué? Porque caen 3 elementos en marzo que objetivamente van a hacer subir la inflación. El primero es que los efectos del alza de precios originado por la guerra a partir de la invasión de Rusia a Ucrania se sienten en este mes. Segundo, el tarifazo, llamémosle así, de 2 dígitos después de mucho tiempo en los combustibles, que también se va a reflejar en precios. Y tercero, la crisis política por el abandono, ¿no es cierto?, del gobierno por parte del kirchnerismo. Digo, abandono del gobierno en términos políticos, porque las cajas no las han largado, ¿no es cierto? Ni algunas posiciones como las del vicepresidente del Banco Nación, mi amigo Claudio Lozano, planteando un recurso
de amparo y una protesta internacional sin dejar la vicepresidencia del banco, bueno, son elementos que precisamente son los que originan que la incertidumbre que podría haber bajado y una mejora en las expectativas no se pueda dar porque objetivamente muchos sin querer recuerdan lo que fue el abandono de Chacho Álvarez, ustedes se acuerdan, en el gobierno de la Alianza. Miguel, usted dice el gobierno está atacando a la micro sin pensar o sin influir o atacar a la macro. Ahora, ¿cómo se hace para atacar a la macro, para controlarla, para tratar de influir decisivamente sobre la inflación? Es obvio de que aquí ha fracasado o ha sido impotente el acuerdo económico y social. Lo que nosotros reclamamos, digo desde la Convención Nacional, desde mucho tiempo antes, es la necesidad de un acuerdo político, económico y social. Acá hay que darse cuenta de que estamos viviendo una situación inédita que requiere encontrar soluciones inéditas, porque volver a insistir en estas medidas que, vuelvo a insistir, son operando sobre la micro, pensando que van a resolver la macro, bueno, es elegir caminos de derrota. Y creo yo que debió haberse aprendido de lo que fue la prohibición de exportación de carnes, donde no solo no se bajó el precio de la carne, sino que perdimos mercados muy difíciles de recuperar, dejaron de entrar dólares que necesitábamos para no tener las arcas tan vacías y debilitar tanto al gobierno en términos económicos en momentos de una negociación internacional. Y bueno, esto no se ha tenido en cuenta para prohibir, pese a que el presidente la noche anterior avisa de que todas las medidas para esta guerra contra la inflación van a ser consensuadas y va a haber diálogo. A la noche se manda los dos decretos por los cuales prohibía la exportación, ¿no es cierto?, de los derivados con valor agregado de la soja y el tema del trigo, ¿no es cierto?, de la manera que está. Ustedes fíjense que el planteo es garantizar el pan para la mesa de los argentinos, como se suele decir, y en la incidencia del trigo en el precio del pan es del 12.9, el molino 5.2, la panadería 60.4 y los impuestos 21.52, con lo cual el precio del trigo se multiplica por 7 cuando llega al valor del pan, ¿no? Claro. Miguel, pensando en lo macro, como decía, le contaba recién Andy, ¿es más importante anular el déficit fiscal, dejarlo en cero, o equilibrar la balanza comercial, o las dos cosas? Yo creo que en los momentos que estamos viviendo sería muy importante aprovechar algunas circunstancias internacionales que se dan en términos de precios de commodities para apuntalar el proceso exportador y mejorar el saldo positivo de la balanza comercial, que es la única fuente genuina de dólares. Claro. Esto está claro. Ahora, tengamos en claro que hoy el gobierno se encuentra en una situación muy difícil, de mucha debilidad, porque pese a que muchos amigos irresponsablemente decían que el tema de la guerra no favorecía precisamente por este aumento en el valor del precio de las commodities que exportamos, es mucho más el efecto negativo por lo que vamos a tener que importar de energía, que va a andar en 7.500 millones de dólares más que vamos a necesitar, contra 3.200, como mucho 3.500, que va a ser el sobreingreso que vamos a tener por este tema de precios y de cantidades originadas en el conflicto bélico, ¿no es cierto? Bien. Miguel, no sé si queda alguna pregunta. No, lo que quería preguntar yo. A ver, este es un trabajo que es muy difícil hacerlo en el corto plazo, Miguel, porque lo que decía usted recién, por supuesto, pensar en equilibrar la balanza comercial con estos números depende de tener una independencia energética que hoy no tenemos y que no se genera el día de la noche. Totalmente de acuerdo, y por eso también es claro, hay que tener en claro esto que hablábamos recién, ¿no es cierto? El acuerdo con el fondo que se va a aprobar el día viernes ya es un acuerdo que nace muerto, quiero decir, fue efectuado todos los números y todas las pautas con los números previos al conflicto bélico, ya hoy con los aumentos y la modificación de precios, particularmente de la energía, estamos sabiendo de que cuando llegue la primera misión
para verificar y controlar cómo marcha el acuerdo, obviamente vamos a tener que pedir un waiver, es decir, un perdón porque no se va a haber cumplido y va a haber que resetear y dar de nuevo. Es decir, claro, entramos en una etapa conocida de lo que sería la estrategia La Molina, el siga, ¿no es cierto? Y vamos a rolear esta deuda varias veces, vamos a tener una sucesión de waivers y de, diríamos, recálculos de metas, que bueno, es lo que se ha logrado. Bien. Miguel, peor era el default, digámoslo con todas las letras. Claro, sí, peor era el default, ¿no? Y una cuestión más que es, lo que decíamos recién de achicar, si en algún momento no dejamos de tener déficit fiscal, esta situación va a ser eterna, ¿no? Por supuesto, y hay que hacer un llamamiento a toda la dirigencia política, económica, social, particularmente del oficialismo que hoy está dando esta generación de inquietud, ¿no es cierto?, por el abandono del kirchnerismo, de su compromiso con el gobierno que él mismo planteó, que se tratara de manejarse con la mayor responsabilidad, con la mayor sensatez y hasta yo diría apelando al patriotismo para evitar males mayores, lograr construir un programa que nos dé algún grado de estabilidad, de sustentabilidad, antiinflacionario y no recesivo, que esto tenemos que hacerlo entre todos, sin duda. Miguel, gracias por el contacto. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Bueno, muy amable, hasta luego. Bien, el economista Miguel Ponce con una claridad en cuanto a muchas de las situaciones que, digamos, no parece, me quedó una frase de Miguel, es un acuerdo que nació muerto porque las condiciones económicas que estaban hace 2 meses atrás, cuando esto se empezó a negociar, ya no están. Claro. Y por otro lado, si hay cuestiones... En el contexto mundial, ¿no? En el contexto mundial. Y por otro lado, si en la interna vos seguís teniendo un déficit fiscal en torno al 3,5%, o sea que te entra mucho menos plata de la que generás año a año, nunca vas a poder pagar las deudas. Va a ser a la larga seguir contrayendo deuda para pagar otras. Y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Claro, y además en los últimos 2 meses se profundizó esta ruptura interna, ¿no? Y otra crisis política. Del oficialismo. Y la crisis política, claro, además, ¿no? Bueno, bien. un panorama complejo, complicado.